Capítulo 02. Crímenes invisibles. Resumen. Wilhelm conoce las espinas de una flor. Crusch y Felix ven a un principito. Felt conoce a un muy viejo amigo de su abuelo. Y la prisión es vigilada por 3 individuos únicos. Capital del reino de Lugúnica, Mansión Karsten. En los jardines de la Mansión Karsten, Felix y Wilhelm estaban llevando a Crusch, quien estaba recuperando lentamente sus habilidades tras una sesión con la magia curativa de Felix. Todo eso después de que transfirieran las últimas gotas de la maldición de lujuria que habitaba en Crusch hacia Pride, quien finalmente será ejecutado dentro de unos días. Felix, orgulloso, lo está haciendo muy bien, señorita Crusch. Ferry-chan en verdad está feliz por usted, Nia. Aplaude con entusiasmo Crusch. Distraída, gracias Felix. Desvía la mirada a Wilhelm y Felix ven que desde hace un tiempo su señora estaba incómoda, como si estuviera en desacuerdo con algo. Wilhelm hace una pequeña reverencia rápida. Lamento mi descortesía, señorita Crusch, pero me gustaría saber por qué está tan. Crusch termina por Wilhelm, distraída. Entrecierra la mirada, es solo que todavía no me saco a Pride de la cabeza. Dice con lástima. Tras esas palabras, los acompañantes de Crusch se tensaron, pero la diferencia de la forma en la que ocultaban su odio hacia Pride era evidente. Mientras la furia de Wilhelm era invisible, la furia de Felix se podría ver en su rostro a 2 kilómetros de distancia. Felix, pensamiento. Disgustado, asqueroso Pride, ¿recuerdas los interrogatorios que hizo y los delirios que escupía Pride? La inmundicia que salió de tu sucia boca todavía está contaminando la sagrada y angelicalmente de la señorita Crusch, piensa mientras aprieta los puños hasta que se vuelven blancos. Me pregunto si le permitirán a Ferry-chan darte un último interrogatorio antes del día de tu muy merecida muerte. Piensa con una sonrisa sádica y enloquecida, que es ocultada para que nadie la vea. Se ríe lo más bajo posible. Wilhelm era más eficiente al ocultar su ira frente a su señora. Todavía recuerda cómo Pride relataba las historias de él y Teresía como si el propio Wilhelm las contara, algo que lo molestó, ya que fue el propio culto quien profanó su cadáver que luego fue destruido por su nieto semidios. Pero en el fondo, algo le decía a Wilhelm que ese nuevo arzobispo del orgullo no era quien decían que era, y eso también lo molestó, ya que ese hombre era el nuevo catalizador de su venganza, una que no renunciaría si quería vengar a su esposa. Crusch, dudando, siempre que el chico decía que no era del culto, que era nuestro amigo, que todo esto es una trampa de gula, pone una expresión de dolor, no detectaba ninguna mentira en él, cada palabra fue la honesta verdad. Se muestra preocupada, tanto en la voz como en su rostro, y si todo esto es en verdad una farsa creada por Gula. ¿Qué tipo de problemas? Felix interrumpe con una sonrisa despreocupada. ¿Yo tiene de qué preocuparse, señorita Crusch? Todas esas palabras son solo delirios y fantasías de la asquerosa mente del arzobispo. Avanza para tocar la mejilla de Crusch y una pequeña y efímera luz azul sale de él. Él cree que Nio son mentiras y por eso su protección divina. Nio detectó nada, pero lo desmentiremos las veces que hagan falta. Ferry-chan se asegurará de darle un yapata de gato extra en nuestro último interrogatorio antes del gran evento. Dice con felicidad Crusch. Da una sonrisa tímida. Sí, creo tienes razón. Dice mientras se aleja incómoda y mira su mano izquierda. Crusch miraba el lugar donde antes estaba la maldición de Capella. Cada vez que visitaba a Pride y veía ese rostro lleno de miedo y traición, sintió que falló como líder. Crusch siempre estuvo en cama por culpa de la maldición de lujuria y sabía que una sola vez, Felix logró quitarle la maldición de alguna forma antes del asalto final. Pero por algún motivo, perdió esa solución y tuvo que recurrir a transferir la maldición a Pride, quien también la tenía implantada en su cuerpo. Eso, junto a sus palabras, siempre hace que Crusch dude de las acciones que se están cometiendo. Lo más raro para ella, era que siempre que Felix la tocaba con la mano, sentía una pequeña sensación de calor y sus dudas se disipaban. Pero algo dentro de ella se rehusaba a dejar de dudar. Lo más probable era que se tratara de la verdadera Crusch Karsten, tratando de dar su opinión sin éxito por culpa del sello de sus recuerdos por el poder de Gula. Crusch, pensamientos. Cediendo, pero pensando para sí misma, me pregunto qué hubiera hecho Crusch Karsten si se hubiera encontrado con él. ¿Le habría dado el beneficio de la duda? ¿O lo hubiera ignorado como sugiere Felix?
Wilhelm mira a Cruz. Señorita Cruz, sé que está preocupada, pero... siente algo en el hombro izquierdo, interrogación de apertura interrogación de cierre, se lo agarra Félix. Confundido, viejo Will. Cruz. Preocupada, ¿estás bien Wilhelm? Wilhelm puso su mano en el hombro, atravesando su ropa y descubrió que una vieja herida se abrió y volvió a derramar sangre, manchando el guante y siendo notado por sus amigos. Para Félix y Cruz, esa herida pudo ser algo que ocultó desde el asedio de Priestella, pero para el anciano era algo más profundo, era una herida que nunca sanaría, una herida provocada por amor, una herida que fue dada hace 16 años por la flor más hermosa del mundo, una herida que se supone que ya no debería abrirse desde que su esposa fue asesinada por su monstruoso nieto, Wilhelm. Pensamiento. Preocupado, ¿por qué se abrió otra vez? Nervioso, es imposible. Se da cuenta de algo en las sombras del jardín y mira al origen Isailoper López Hernández Isailoper 051-107@gmail.com. 29 de abril de 2026 a las 15:45 para Isailoper López Hernández Isailoper 051-107@gmail.com. Capítulo 02. Crímenes invisibles. Resumen. Wilhelm conoce las espinas de una flor. Cruz y Félix ven a un principito. Felt conoce a un muy viejo amigo de su abuelo, y la prisión es vigilada por 3 individuos únicos. Capital del reino de Lugúnica, Mansión Karsten. En los jardines de la Mansión Karsten, Félix y Wilhelm estaban llevando a Cruz, quien estaba recuperando lentamente sus habilidades tras una sesión con la magia curativa de Félix. Todo eso después de que transfirieran las últimas gotas de la maldición de lujuria que habitaba en Cruz hacia Pride, quien finalmente será ejecutado dentro de unos días. Félix, orgulloso, lo está haciendo muy bien señorita Cruz. Ferry-chan en verdad está feliz por usted, Nia. Aplaude con entusiasmo Cruz. Distraída, gracias Félix. Desvía la mirada Wilhelm y Félix ven que desde hace un tiempo su señora estaba incómoda, como si estuviera en desacuerdo con algo. Wilhelm hace una pequeña reverencia rápida. Lamento mi descortesía señorita Cruz, pero me gustaría saber por qué está tan... Cruz termina por Wilhelm, distraída. Entrecierra la mirada, es solo que todavía no me saco a Pride de la cabeza. Dice con lástima tras esas palabras, los acompañantes de Cruz se tensaron, pero la diferencia de la forma en la que ocultaban su odio hacia Pride era evidente. Mientras la furia de Wilhelm era invisible, la furia de Félix se podría ver en su rostro a 2 kilómetros de distancia. Félix, pensamiento. Disgustado, asqueroso Pride, ¿recuerdas los interrogatorios que hizo y los delirios que escupía Pride? La inmundicia que salió de tu sucia boca todavía está contaminando la sagrada y angelical mente de la señorita Cruz. Piensa mientras aprieta los puños hasta que se vuelven blancos. Me pregunto si le permitirán a Ferry-chan darte un último interrogatorio antes del día de tu muy merecida muerte. Piensa con una sonrisa sádica y enloquecida, que es ocultada para que nadie la vea. Se ríe lo más bajo posible. Wilhelm era más eficiente al ocultar su ira frente a su señora. Todavía recuerda cómo Pride relataba las historias de él y Teresía como si el propio Wilhelm las contara, algo que lo molestó, ya que fue el propio culto quien profanó su cadáver que luego fue destruido por su nieto semidios. Pero en el fondo, algo le decía a Wilhelm que ese nuevo arzobispo del orgullo no era quien decían que era, y eso también lo molestó, ya que ese hombre era el nuevo catalizador de su venganza, una que no renunciaría si quería vengar a su esposa. Cruz, dudando, siempre que el chico decía que no era del culto, que era nuestro amigo, que todo esto es una trampa de gula, pone una expresión de dolor, no detectaba ninguna mentira en él, cada palabra fue la honesta verdad. Se muestra preocupada, tanto en la voz como en su rostro, y si todo esto es en verdad una farsa creada por Gula, ¿qué tipo de problemas? Félix interrumpe con una sonrisa despreocupada, yo tiene de qué preocuparse señorita Cruz. Todas esas palabras son solo delirios y fantasías de la asquerosa mente del arzobispo. Avanza para tocar la mejilla de Cruz y una pequeña y efímera luz azul sale de él. Él cree que Nio son mentiras y por eso su protección divina Nio detectó nada, pero lo desmentiremos las veces que hagan falta. Ferry-chan se asegurará de darle un yapata de gato extra en nuestro último interrogatorio antes del gran evento. Dice con felicidad Cruz.
Da una sonrisa tímida. Sí, creo tienes razón. Dice mientras se aleja incómoda y mira su mano izquierda. Crush miraba el lugar donde antes estaba la maldición de Capella. Cada vez que visitaba a Pride y veía ese rostro lleno de miedo y traición, sintió que falló como líder. Crush siempre estuvo en cama por culpa de la maldición de lujuria y sabía que una sola vez, Felix logró quitarle la maldición de alguna forma antes del asalto final. Pero por algún motivo, perdió esa solución y tuvo que recurrir a transferir la maldición a Pride, quien también la tenía implantada en su cuerpo. Eso, junto a sus palabras, siempre hace que Crush dude de las acciones que se están cometiendo. Lo más raro para ella, era que siempre que Felix la tocaba con la mano, sentía una pequeña sensación de calor y sus dudas se disipaban. Pero algo dentro de ella se rehusaba a dejar de dudar. Lo más probable era que se tratara de la verdadera Crush Karsten, tratando de dar su opinión sin éxito por culpa del sello de sus recuerdos por el poder de Gula. Crush, pensamientos. Cediendo, pero pensando para sí misma, me pregunto qué hubiera hecho Crush Karsten si se hubiera encontrado con él. ¿Le habría dado el beneficio de la duda? ¿O lo hubiera ignorado como sugiere Felix? Wilhelm mira a Crush. Señorita Crush, sé que está preocupada, pero siente algo en el hombro izquierdo. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Se lo agarra Felix. Confundido, viejo Will. Crush. Preocupada. ¿Estás bien, Wilhelm? Wilhelm puso su mano en el hombro, atravesando su ropa y descubrió que una vieja herida se abrió y volvió a derramar sangre, manchando el guante y siendo notado por sus amigos. Para Felix y Crush, esa herida pudo ser algo que ocultó desde el asedio de Priestella, pero para el anciano era algo más profundo. Era una herida que nunca sanaría, una herida provocada por amor, una herida que fue dada hace 16 años por la flor más hermosa del mundo, una herida que se supone que ya no debería abrirse desde que su esposa fue asesinada por su monstruoso nieto. Wilhelm, pensamiento. Preocupado, ¿por qué se abrió otra vez? Nervioso, es imposible. Se da cuenta de algo en las sombras del jardín y mira al origen a las sombras dadas por la luz del atardecer. Wilhelm vio a dos figuras encapuchadas descender del techo de la mansión y sacó sus espadas al darse la vuelta. Al ver esto, sus compañeros vieron qué pasaba y se prepararon a sacar sus armas. Felix sacó el cuchillo que siempre esconde en su ropa en caso de emergencia y Crush sacó su espada para prepararse. Aunque esté debilitada, estaba decidida a pelear contra los intrusos. De las figuras encapuchadas, uno era un hombre de aproximadamente 20 años, que tenía ropajes nobles de color blanco con detalles rojos y dorados. Llevaba una espada de doble mango con un diseño que puso a Crush en alerta, pero lo más impactante fue el blasón de la familia real de Lugúnica en su anillo, algo que notó Felix. La otra era una mujer de alrededor de los 40 con un vestido blanco corto con armadura, con un par de guantes morados oscuros y botas blancas altas. En su cadera había una espada envainada, una espada con un filo de color rosa claro con un corazón en la base y una empuñadura color rosa metálico, la cual sacó de su funda poniendo a Wilhelm en guardia. Wilhelm y Felix entrecerraron los ojos al ver las ropas de los intrusos. Reconocían de algún lugar esas prendas. Crush sin embargo dio el primer paso al ver que pasó un silencio incómodo. Crush. En alerta, ¿quiénes son y cómo entraron aquí? Dice al apuntar con su espada a hombre desconocido. Habla despreocupado, la verdad no fue tan difícil entrar, Felix, pensamiento. Se da cuenta, esa voz, mío puede ser. Su respiración se vuelve errática al reconocer la voz hombre desconocido. Apunta con su espada, esos guardias no dieron ningún problema. Habla con ironía, pensé que habrías elegido un mejor reto Crush, pero me decepcionas. Crush. Confundida, ¿nos conocemos de casualidad? Dice sin reconocer la voz hombre desconocido. Baja la espada adolorido, saber que en verdad no me recuerdas duele, pero sé que no es tu culpa, dice con aceptación y pesar mujer desconocida. Posa su mano en el hombro de su amigo, tranquilo, sabes que eso lo resolveremos más adelante. Wilhelm, pensamientos. Reconoce la voz, Piensa en shock mujer desconocida. Mira a Wilhelm, pero primero, debemos cumplir nuestra parte de la misión de rescate. Dice con determinación hombre desconocido, sonríe, tienes razón, aunque nos duela, y luego mira a Felix, debemos salvarlo de estos idiotas.
Las dos figuras proceden a quitarse las capuchas y revelan sus rostros. El hombre tenía cabello dorado y grandes ojos rojo carmesí que ardían como el sol del crepúsculo con un rostro extraordinariamente atractivo. Mientras que la mujer tenía cabello rojo llameante atado con una cola de caballo y ojos azules como el cielo. Ellos tenían colores de ojos y cabello característicos que solo tenían los miembros biológicos de dos familias importantes en Lugúnica. Félix y Wilhelm estaban en shock, tanto por las personas que estaban frente a ellos como por el hecho de que se suponen que deberían estar muertos. Félix. Desconcertado, Pepe Príncipe Fourier. Dice con miedo Wilhelm. Impactado, Teresia. Dice confundido el difunto cuarto príncipe del reino de Lugúnica y antiguo prometido de Cruz, Fourier Lugúnica. Junto con la antigua Santa de la Espada, y difunta esposa de Wilhelm, Teresia Van Astrea. Ambos se acercan a las personas que vinieron a ver y lentamente separan al grupo sin que ellos lo noten por culpa del shock impuesto por sus repentinas apariciones. Teresia se acercaba a un Wilhelm que apretaba el agarre de sus espadas con tensión, ya que, al ver a su difunta esposa con vida por tercera vez en verdad lo afectó bastante, pero más que nada porque ésta parecía más viva que nunca. Teresia. Mira a Wilhelm con cariño, dime Wilhelm, después de tanto tiempo, ¿ya te gustan las flores? Dice en broma con una sonrisa Wilhelm. Nervioso, sé cómo es que... Pequeñas lágrimas amenazan con caer, pero aguanta Teresia. Se sonroja al recordar esas palabras, en verdad me alegro cuando dijiste que era la flor más bella del mundo. Coquetea un poco, y tu declaración de amor hacia mí cuando mataste a la ballena blanca fue muy hermosa, el cómo tus ataques se parecían al maravilloso duelo que tuvimos en el palacio ese día, lo mira con amor, era algo que me hizo sentir la mujer más afortunada de este mundo. La espera de tu declaración de amor en verdad valió la pena. Dice con una sonrisa auténtica Wilhelm. Agradecido, en verdad me alegra que te gustara. Y confundido, pero, ¿cómo sabes todo eso? Teresia. Habla con tono tranquilo, lo vi todo desde el más allá junto a otras personas a las que ahora considero como mis amigos más cercanos. Vimos la historia de una persona de vino desde más allá de la gran cascada, desde un mundo pacífico y moderno, que se enfrentó al destino de formas inimaginables y nos enorgulleció mucho. Su expresión se muestra con admiración, para luego volverse seria, pero hay algo que hiciste que no me gustó en absoluto, dice en tono serio. Wilhelm se preparó en absoluto para lo que sea que su esposa tenía que decir. Él supuso que, si en verdad lo había visto todo, también vio lo que pasó después de que ella se hiciera cenizas. El demonio de la espada retrocedía lentamente con pánico por los crímenes que serán expuestos mientras la antigua Santa de la Espada avanzaba con paso firme y una expresión que perforaba el alma de su esposo. Teresia. Decepcionada, primero, malcriaste a nuestro hijo al abusar de él durante los entrenamientos y lo convertiste en una deshonra depresiva que culpa al mundo de su miseria y que se ahoga en alcohol tras lo que le pasó a Loana, ni siquiera lo ayudaste a salir de ese estado cuando tuviste la oportunidad, dice mientras avanza con paso firme Wilhelm. Arrepentido, lo siento, ya sé que es mi culpa el que Inkel actúe así, pero... Comienzan a caer pequeñas lágrimas Teresia. Su agarre en la espada aumenta. Segundo, rompiste el corazón de nuestro nieto al culparlo de mi muerte no una, sino dos veces, y lo convertiste en alguien infeliz y sin autoestima, además de destruir todo vínculo con él después de mi última muerte, no evitaste que ellos le enseñaran a Rein a ser un arma obediente y no pudiste enseñarle a ser humano, dice mientras su tono aumentaba de volumen Wilhelm. Arrepentido, lo siento, yo lo intenté, traté de reconciliarme con él, pero verlo matarte de nuevo, aumentan las lágrimas Teresia. Interrumpe mientras su tono y expresión reflejan dolor, pero lo peor que pudiste haber hecho estos últimos meses, su mirada revela furia justiciera, es torturar a un niño inocente usando mi muerte como excusa. Dice mientras avanza para atacar Isailoper López Hernández Isailoper 051-107@gmail.com. 29 de abril de 2026 a las 15:45 para Isailoper López Hernández Isailoper 051-107@gmail.com. Capítulo 02. Crímenes invisibles resumen. Wilhelm conoce las espinas de una flor. Cruz y Félix ven a un principito. Felt conoce a un muy viejo amigo de su abuelo.
Y la prisión es vigilada por 3 individuos únicos. Capital del reino de Lugúnica, Mansión Karsten. En los jardines de la Mansión Karsten, Félix y Wilhelm estaban llevando a Kruszch, quien estaba recuperando lentamente sus habilidades tras una sesión con la magia curativa de Félix. Todo eso después de que transfirieran las últimas gotas de la maldición de lujuria que habitaba en Kruszch hacia Pride, quien finalmente será ejecutado dentro de unos días. Félix, orgulloso, lo está haciendo muy bien, señorita Kruszch. Ferry-chan en verdad está feliz por usted, Nia. Aplaude con entusiasmo Kruszch. Distraída, gracias Félix. Desvía la mirada a Wilhelm y Félix ven que desde hace un tiempo su señora estaba incómoda, como si estuviera en desacuerdo con algo. Wilhelm hace una pequeña reverencia rápida. Lamento mi descortesía, señorita Kruszch, pero me gustaría saber por qué está tan. Kruszch termina por Wilhelm, distraída. Entrecierra la mirada, es solo que todavía no me saco a Pride de la cabeza. Dice con lástima tras esas palabras. Los acompañantes de Kruszch se tensaron, pero la diferencia de la forma en la que ocultaban su odio hacia Pride era evidente. Mientras la furia de Wilhelm era invisible, la furia de Félix se podría ver en su rostro a 2 kilómetros de distancia. Félix, pensamiento. Disgustado, asqueroso Pride, ¿recuerdas los interrogatorios que hizo y los delirios que escupía Pride? La inmundicia que salió de tu sucia boca todavía está contaminando la sagrada y angelicalmente de la señorita Kruszch, piensa mientras aprieta los puños hasta que se vuelven blancos. Me pregunto si le permitirán a Ferry-chan darte un último interrogatorio antes del día de tu muy merecida muerte. Piensa con una sonrisa sádica y enloquecida que es ocultada para que nadie la vea. Se ríe lo más bajo posible. Wilhelm era más eficiente al ocultar su ira frente a su señora. Todavía recuerda cómo Pride relataba las historias de eliteresía como si el propio Wilhelm las contara, algo que lo molestó, ya que fue el propio culto quien profanó su cadáver que luego fue destruido por su nieto semidios. Pero en el fondo, algo le decía a Wilhelm que ese nuevo arzobispo del orgullo no era quien decían que era, y eso también lo molestó, ya que ese hombre era el nuevo catalizador de su venganza, una que no renunciaría si quería vengar a su esposa. Kruszch, dudando, siempre que el chico decía que no era del culto, que era nuestro amigo, que todo esto es una trampa de gula, pone una expresión de dolor, no detectaba ninguna mentira en él, cada palabra fue la honesta verdad. Se muestra preocupada, tanto en la voz como en su rostro, y si todo esto es en verdad una farsa creada por gula. ¿Qué tipo de problemas? Félix interrumpe con una sonrisa despreocupada. ¿Yo tiene de qué preocuparse, señorita Kruszch? Todas esas palabras son solo delirios y fantasías de la asquerosa mente del arzobispo. Avanza para tocar la mejilla de Kruszch y una pequeña y efímera luz azul sale de él. Él cree que Nio son mentiras y por eso su protección divina. Nio detectó nada, pero lo desmentiremos las veces que hagan falta. Ferry-chan se asegurará de darle un yapata de gato extra en nuestro último interrogatorio antes del gran evento. Dice con felicidad Kruszch. Da una sonrisa tímida. Sí, creo tienes razón. Dice mientras se aleja incómoda y mira su mano izquierda. Kruszch miraba el lugar donde antes estaba la maldición de Capella. Cada vez que visitaba a Pride y veía ese rostro lleno de miedo y traición, sintió que falló como líder. Kruszch siempre estuvo en cama por culpa de la maldición de lujuria y sabía que una sola vez, Félix logró quitarle la maldición de alguna forma antes del asalto final. Pero por algún motivo, perdió esa solución y tuvo que recurrir a transferir la maldición a Pride, quien también la tenía implantada en su cuerpo. Eso, junto a sus palabras, siempre hace que Kruszch dude de las acciones que se están cometiendo. Lo más raro para ella, era que siempre que Félix la tocaba con la mano, sentía una pequeña sensación de calor y sus dudas se disipaban. Pero algo dentro de ella se rehusaba a dejar de dudar. Lo más probable era que se tratara de la verdadera Kruszch Karsten, tratando de dar su opinión sin éxito por culpa del sello y sus recuerdos por el poder de gula. Kruszch, pensamientos. Cediendo, pero pensando para sí misma, me pregunto qué hubiera hecho Kruszch Karsten si se hubiera encontrado con él. ¿Le habría dado el beneficio de la duda? ¿O lo hubiera ignorado como sugiere Félix? Wilhelm mira a Kruszch. Señorita Kruszch, sé que está preocupada, pero
Siente algo en el hombro izquierdo, interrogación de apertura interrogación de cierre, se lo agarra Félix. Confundido, viejo Will. Cruzch. Preocupada, ¿estás bien, Wilhelm? Wilhelm puso su mano en el hombro, atravesando su ropa y descubrió que una vieja herida se abrió y volvió a derramar sangre, manchando el guante y siendo notado por sus amigos. Para Félix y Cruzch, esa herida pudo ser algo que ocultó desde el asedio de Priestella, pero para el anciano era algo más profundo, era una herida que nunca sanaría, una herida provocada por amor, una herida que fue dada hace 16 años por la flor más hermosa del mundo, una herida que se supone que ya no debería abrirse desde que su esposa fue asesinada por su monstruoso nieto, Wilhelm. Pensamiento. Preocupado, ¿por qué se abrió otra vez? Nervioso, es imposible. Se da cuenta de algo en las sombras del jardín y mira al origen a las sombras dadas por la luz del atardecer. Wilhelm vio a dos figuras encapuchadas descender del techo de la mansión y sacó sus espadas al darse la vuelta. Al ver esto, sus compañeros vieron qué pasaba y se prepararon a sacar sus armas. Félix sacó el cuchillo que siempre esconde en su ropa en caso de emergencia y Cruzch sacó su espada para prepararse, aunque esté debilitada, estaba decidida a pelear contra los intrusos. De las figuras encapuchadas, uno era un hombre de aproximadamente 20 años, que tenía ropajes nobles de color blanco con detalles rojos y dorados, llevaba una espada de doble mango con un diseño que puso a Cruzch en alerta, pero lo más impactante fue el blasón de la familia real de Lugúnica en su anillo, algo que notó Félix. La otra era una mujer de alrededor de los 40 con un vestido blanco corto con armadura, con un par de guantes morados oscuros y botas blancas altas, en su cadera había una espada envainada, una espada con un filo de color rosa claro con un corazón en la base y una empuñadura color rosa metálico, la cual sacó de su funda poniendo a Wilhelm en guardia. Wilhelm y Félix entrecerraron los ojos al ver las ropas de los intrusos, reconocían de algún lugar esas prendas. Cruzch sin embargo dio el primer paso al ver que pasó un silencio incómodo. Cruzch. En alerta, ¿quiénes son y cómo entraron aquí? Dice al apuntar con su espada a hombre desconocido. Habla despreocupado, la verdad no fue tan difícil entrar, Félix. Pensamiento. Se da cuenta, esa voz, mío puede ser. Su respiración se vuelve errática al reconocer la voz hombre desconocido. Apunta con su espada, esos guardias no dieron ningún problema. Habla con ironía, pensé que habrías elegido un mejor reto Cruzch, pero me decepcionas. Cruzch. Confundida, ¿nos conocemos de casualidad? Dice sin reconocer la voz hombre desconocido. Baja la espada adolorido, saber que en verdad no me recuerdas duele, pero sé que no es tu culpa, dice con aceptación y pesar mujer desconocida. Posa su mano en el hombro de su amigo, tranquilo, sabes que eso lo resolveremos más adelante. Wilhelm, pensamientos. Reconoce la voz, Piensa en shock mujer desconocida. Mira a Wilhelm, pero primero, debemos cumplir nuestra parte de la misión de rescate. Dice con determinación hombre desconocido, sonríe, tienes razón, aunque nos duela, y luego mira a Félix, debemos salvarlo de estos idiotas. Las dos figuras proceden a quitarse las capuchas y revelan sus rostros. El hombre tenía cabello dorado y grandes ojos rojo carmesí que ardían como el sol del crepúsculo con un rostro extraordinariamente atractivo. Mientras que la mujer tenía cabello rojo llameante atado con una cola de caballo y ojos azules como el cielo. Ellos tenían colores de ojos y cabello característicos que solo tenían los miembros biológicos de dos familias importantes en Lugúnica. Félix y Wilhelm estaban en shock, tanto por las personas que estaban frente a ellos como por el hecho de que se suponen que deberían estar muertos. Félix. Desconcertado, Pepe Príncipe Fourier. Dice con miedo barra Wilhelm. Impactado, Teresia. Dice confundido el difunto cuarto príncipe del reino de Lugúnica y antiguo prometido de Cruzch, Fourier Lugúnica. Junto con la antigua Santa de la Espada, y difunta esposa de Wilhelm, Teresia Van Astrea. Ambos se acercan a las personas que vinieron a ver y lentamente separan al grupo sin que ellos lo noten por culpa del shock impuesto por sus repentinas apariciones. Teresia se acercaba a un Wilhelm que apretaba el agarre de sus espadas con tensión, ya que, al ver a su difunta esposa con vida por tercera vez en verdad lo afectó bastante, pero más que nada porque ésta parecía más viva que nunca. Teresia.
Mira a Wilhelm con cariño. Dime Wilhelm, después de tanto tiempo, ¿ya te gustan las flores? Dice en broma con una sonrisa Wilhelm. Nervioso, sé cómo es que. Pequeñas lágrimas amenazan con caer, pero aguanta Teresía. Se sonroja al recordar esas palabras. En verdad me alegro cuando dijiste que era la flor más bella del mundo. Coquetea un poco, y tu declaración de amor hacia mí cuando mataste a la ballena blanca fue muy hermosa, el cómo tus ataques se parecían al maravilloso duelo que tuvimos en el palacio ese día. Lo mira con amor, era algo que me hizo sentir la mujer más afortunada de este mundo. La espera de tu declaración de amor en verdad valió la pena. Dice con una sonrisa auténtica Wilhelm. Agradecido, en verdad me alegra que te gustara. Y confundido, pero, ¿cómo sabes todo eso? Teresía. Habla con tono tranquilo, lo vi todo desde el más allá junto a otras personas a las que ahora considero como mis amigos más cercanos. Vimos la historia de una persona de vino desde más allá de la gran cascada, desde un mundo pacífico y moderno, que se enfrentó al destino de formas inimaginables y nos enorgulleció mucho. Su expresión se muestra con admiración, para luego volverse seria, pero hay algo que hiciste que no me gustó en absoluto, dice en tono serio. Wilhelm se preparó en absoluto para lo que sea que su esposa tenía que decir. Él supuso que, si en verdad lo había visto todo, también vio lo que pasó después de que ella se hiciera cenizas. El demonio de la espada retrocedía lentamente con pánico por los crímenes que serán expuestos mientras la antigua santa de la espada avanzaba con paso firme y una expresión que perforaba el alma de su esposo. Teresía. Decepcionada, primero, malcriaste a nuestro hijo al abusar de él durante los entrenamientos y lo convertiste en una deshonra depresiva que culpa al mundo de su miseria y que se ahoga en alcohol tras lo que le pasó a Loana. Ni siquiera lo ayudaste a salir de ese estado cuando tuviste la oportunidad, dice mientras avanza con paso firme Wilhelm. Arrepentido, lo siento, ya sé que es mi culpa el que Inkel actúe así, pero, comienzan a caer pequeñas lágrimas Teresía. Su agarre en la espada aumenta. Segundo, rompiste el corazón de nuestro nieto al culparlo de mi muerte no una, sino dos veces, y lo convertiste en alguien infeliz y sin autoestima, además de destruir todo vínculo con él después de mi última muerte. No evitaste que ellos le enseñaran a Rein a ser un arma obediente y no pudiste enseñarle a ser humano, dice mientras su tono aumentaba de volumen Wilhelm. Arrepentido, lo siento, yo lo intenté, traté de reconciliarme con él, pero verlo matarte de nuevo, aumentan las lágrimas Teresía. Interrumpe mientras su tono y expresión reflejan dolor, pero lo peor que pudiste haber hecho estos últimos meses, su mirada revela furia justiciera, es torturar a un niño inocente usando mi muerte como excusa. Dice mientras avanza para atacar. Sonido metálico seco. Wilhelm resiste el ataque de Teresía por reflejo y ve que los ojos de su esposa reflejaban una evidente traición por parte de él. Sabía que fue su culpa el actual comportamiento de Inkel y el haber destruido el corazón de Reinhard, pero lo último que dijo lo confundió por completo. El anciano sabía que tenía que prestar atención, pero las palabras de su esposa lo lastimaron más que la protección divina del dios de la muerte. Teresía, mantiene su postura y agarre, porque le hiciste eso al niño que amabas más que tu propia familia. Dice con traición Wilhelm. Desvía la espada y retrocede por unos segundos. ¿De qué estás hablando Teresía? Avanza para atacar Teresía. Molesta, ¿de verdad crees que descansaría en paz viendo lo que les hiciste a todos? Avanza para atacar. Clank, clink, clank. Las armas de los dos espadachines seguían chocando en un baile de espadas como la batalla que tuvieron ese día en el palacio cuando se dieron su primer beso. La diferencia ahora era que apenas quedaba amor en esos golpes, solo había dolor y arrepentimiento en esa conversación hablada en el idioma de las artes de la espada. Wilhelm intentaba seguirle el ritmo esperando encontrar una apertura, pero descubrió que esta Teresía no era como el soldado cadáver de Priestella, sino era igual de fuerte y hábil como aquella vez en la que fue a intentar cazar a la ballena hace 16 años. Mientras, Teresía estaba incómoda al tener que usar este enfoque. Sabe que quiere decirle todo lo que descubrió, decirle todo lo que quería decirle antes de partir a esa misión que terminó haciendo que se encontrara con Pandora, pero Alpa le dejó claro que hasta que el nombre de Subaru Natsuki no volviera, ellos no podían actuar por asuntos personales.
Aunque eso no implica dejar algunas pistas con tal de causar un poco de tensión en el ambiente. Teresía retrocede frustrada de un salto. Desearía decirte qué fue lo que pasó ese día en que morí y quién fue la verdadera criminal que me asesinó ese día e incriminó a nuestro nieto. Saca una expresión derrotada y tiembla su espada, pero por ahora no puedo decírtelo, no todavía, Wilhelm. Pensamiento. Se da cuenta, incriminar. Comienza a temblar de culpa, alguien incriminó a Reynard. Piensa mientras analiza las consecuencias. Teresía lo mira con determinación. Por ahora, volví desde la muerte para pedirte dos cosas. Su mirada cambia a una estoica. Me darás el divorcio, a menos de que arregles esa despreciable actitud que tú y Henkel tienen contra Reynard y repararan la baja autoestima de nuestro nieto. Apunta a Wilhelm con su espada, y segundo, tomaré la custodia del niño al que considero como mi segundo nieto, el niño al que torturaste durante meses. Comienza a decir con veneno, la flor más hermosa te mostrará sus dolorosas espinas. Wilhelm estaba confundido y con el corazón roto. Que Teresía vuelva de entre los muertos por segunda vez solo para decirle eso lo destrozó por completo, pero había algo en la segunda petición que lo devolvió un poco a la realidad. Wilhelm, pensamiento. Confundido, ¿hay alguien más al que Teresía considere como su nieto? Preocupado, y yo, lo torturé. Su ánimo baja. Lo que el demonio de la espada no sabía, era que esas palabras le jugaran en contra durante el divorcio, digo, el combate. Mientras tanto, Félix enfrentaba a unos demonios internos. Ya que frente a él estaba su difunto amigo al que le falló por completo y que parece que vino a castigarlo por sus fracasos, algo que se reflejaba en el rostro del príncipe, dándole un aire de chico guapo enojado. Pobre Félix, si supiera la verdad. Fourier mira a Félix con disgusto. Ha pasado tiempo, Félix Arguile. Dice con indiferencia, para luego mirar a Khrushchev con una sonrisa, y a ti también Khrushchev, ¿cuánto tiempo? Dice con alegría mientras destruye la tensión Khrushchev. Tomada por sorpresa, hola a ti también. Saluda confundida Félix. Retrocede aterrado, SS su majestad, FFF Ferrichan está muy feliz de, dice con nervios y tartamudeo Fourier. Interrumpe a Félix, quieto. Dice con autoridad. Félix obedeció con miedo. Fourier nunca usó ese tono con él, las pocas veces que lo usó fue con su padre bien Arguile, cuando ocurrió ese incidente en el que vinieron a rescatarlo de sus garras y cuando se quejó con Burdeos porque éste se negaba a aceptar a un semihumano como caballero en contra de los deseos de Fourier. Fourier mira su reflejo en su espada. Recuerdo cuando te recomendé para los caballeros de Lugúnica. Mira de reojo a Félix, si sabes el porqué, ¿verdad? Dice con tono curioso y dominante Félix. Nervioso, por mi talento y mi magia curativa. Desvía la mirada incómodo Fourier. Alza una ceja, en parte sí, pero olvidaste lo más importante, Félix. Confundido, Fourier avanzaba con paso firme y Félix seguía retrocediendo como si fuera un gatito callejero asustado que estaba siendo acorralado por un vulgar hambriento. Khrushchev se puso entre Fourier y Félix con la intención de proteger a su caballero, algo que le rompió el corazón a ambos cuando ella le lanzó a Fourier una mirada seria, demostrando una vez más que ella no lo recuerda para nada. Fourier trata de ignorar a Khrushchev con toda su voluntad al mirar a Félix. Cuando pensaba en tu magia curativa, la primera impresión que tenía era de la magia más amable del mundo. Cierra los ojos con serenidad, una magia que purificaría corazones y haría que la gente se abriera para salvar vidas, dice con un toque de nostalgia Félix. Avergonzado, Ferrichan no tiene excusas para la decepción que debe estar pasando por usted en este momento, mía, dice con vergüenza Fourier. Lo mira con duda, pero ¿sabes siquiera el por qué estoy decepcionado Félix? Dice con un alpiste de duda, con la esperanza de que se dé cuenta de su error Félix. Mira al suelo, evitando los ojos de Fourier, porque Ferrichan fracasó en salvarlo, porque Ferrichan no pudo salvar a su familia, dice con culpa. Las lágrimas corrieron por las mejillas del semihumano. Su mayor fracaso como sanador fue dejar morir a la familia real ese día.
Sabía que el fantasma de Fourier volvió para rectificarle eso al ver su nuevo fracaso desde Odd Laguna sabrá dónde, el ver cómo su amada Cruz terminó en un estado similar por culpa de lujuria y sin sus recuerdos por culpa de gula, sabía que estaba decepcionado por no haber podido solucionar su enfermedad de la misma forma en la que salvó a la señorita Cruz. Félix lo sabía, Félix. Arrepentido, porque Ferry-chan sabe que, Fourier. Pisa fuerte para interrumpir, en verdad no sabes nada. Gato tonto. Dice con furia y decepcionado Félix y Cruz. Impactados, retroceden sorprendidos Fourier. Mira a Félix molesto, traicionaste todo lo que eras en el momento en el que cometiste ese crimen contra él. Dice en tono autoritario. El tono de Fourier fue tan repentino que ninguno de ellos lo esperaba, ellos lo vieron por fin a los ojos y una furia que nunca habían visto en él estaba apuntando al alma de Félix, algo que congeló al gato como si ahora Fourier tuviera control de su cuerpo y le impidiera dejar de mirar a los ojos del juicio que se posaban sobre él mientras un efecto de acercamiento pasaba por sus ojos, sonido metálico seco. Félix despierta de la ilusión y por fin se dio cuenta de que Fourier cargó para atacarlo con su espada y Cruz lo protegió a duras penas, destrozando más el corazón del sanador al ver a las dos personas que amaba pelear por lo que sea que hizo. La mente de Félix buscaba ese otro crimen del que hablaba el príncipe y surgió una teoría que lo llevaba a la celda de cierto criminal despreciable, pero el gato no lo aceptaba y comenzó a buscar cualquier excusas para justificar su uso incorrecto de la magia curativa en ese hombre e incluso culparlo de toda esta locura. Su mente estaba cayendo en una espiral de negación absoluta. Félix sabía que no tenía la culpa, él era inocente, no hizo nada malo, es todo lo contrario, ese hombre le dijo que estaba logrando impartir justicia contra uno de los despreciables arzobispos del culto de la bruja, un criminal que debió cometer en secreto 1001 crímenes contra el mundo a espaldas de todos y ahora, Félix, pensamiento. Cayendo en el odio y en la debilidad, fue ese malvado de Pride, no le bastó con intentar profanar la pureza de la señorita Cruz, ahora también logró revivir y corromper el cadáver de su majestad. Su expresión se torna vengativa, casi yandere, ese maldito lo convirtió en su soldado cadáver para torturar al reino y a Ferry-chan de sus fracasos. Piensa con prisa para buscar la lógica en todo esto Fourier, pensamiento. Ve la cara de Félix de reojo mientras bloquea a Cruz. Tal vez fue demasiado pronto, creo que lo rompí más de la cuenta. Piensa preocupado para luego volver a enfocarse en Cruz con determinación, pero ya no hay vuelta atrás, lo que pase a partir de ahora, pasará. Ya lo aceptamos cuando nos involucramos con esa bruja en el cine, piensa con pesar mientras, Cruz notó vacilación en los movimientos de Fourier mientras este redirigía sus ataques hacia su espada, pero sin deseos de asesinar, solo hacer algo similar a un combate de sparring. Es casi como si su objetivo fuera solo castigar a Félix con una espada de palabras, pero Cruz no sabía por qué. Cruz, pensamiento. Resiste, necesito más información, tintinar Cruz. Rechaza la espada de Fourier a duras penas. ¿Qué hizo Félix que justifique tu furia? Pregunta con interés Fourier. Se da cuenta y busca una excusa molesto, destruyó sus valores como sanador azul. Sonido metálico seco Fourier. Golpea la espada de Cruz y la hace retroceder, todo lo que él construyó como curandero. Hace una finta y esquiva, todo por lo que lo recomendé como caballero hecho trizas por sus propias garras. Ahora se dirige a Cruz, mientras que tú ignorabas los crímenes que cometía ese idiota en la celda de Subaru Natsuki. Cambia su postura, todo porque te lavaba el cerebro con su magia para que no dudes de sus acciones. Avanza para cortar Cruz. Sorprendida, ¿qué? /oblicua Cruz baja la guardia y siente un pequeño corte en su mejilla, leves gotas de color carmesí salpicaron junto con un cosquilleo en su alma, como si una pequeña parte de ella fuera asesinada. Lo que sea que estuviera pasando, Cruz sabía que no era bueno. Además, la mención repentina de Pride y lo del lavado de cerebro la desconcertó. Al parecer Fourier culpaba a Félix de un crimen y como eso se vinculaba a sus valores como sanador, a su magia curativa ya que aparente le lavaba el cerebro contra su voluntad. Eso fue lo que terminó sembrando la semilla de la duda en la duquesa.
Ella sabía que Félix hacía interrogatorios en la celda y la llevaba para que Pride absorba la maldición, pero debido a la propia salud de Cruz y a las evasivas de Félix, ella nunca prestaba atención a sus métodos. Eso más el hecho de que cuando intentaba cuestionarse, un pequeño toque de Félix era suficiente para disipar esas dudas. Pero ahora tenía miedo de lo que sea que pudo provocar su caballero para desatar la ira de este chico Fourier. Cruz, pensamiento. Preocupada, ¿de verdad, qué fue lo que hiciste, Félix? Dudando de su caballero, el campamento Cruz estaba en serios problemas, pero no sabían que eso no solo se limitaba a sus oponentes, sino también a los crímenes de dos de sus miembros más importantes ocultos en las sombras, que serán expuestos ante la candidata real tarde o temprano. Capital del reino de Lugúnica, Casa del Botín, el campamento Felt estaba patrullando los barrios bajos de la capital, dado que la joven candidata al trono no confiaba en que los caballeros puedan hacer su trabajo porque tenían miedo a mancharse de barro sus preciosas botas carísimas de Old Laguna, sabrá de dónde las sacan o por tonterías similares. En este momento, Felt, Rom, Gastón, Camberley, Ratchins Hoffman y Sokadner se reunieron y fueron caminando a la casa del botín para conectar la información reunida y de camino deciden hablar un poco por recomendación de Rom, dado que Felt había estado inquieta estos últimos días. Felt. Molesta, viejo Rom, ya te dije por enésima vez que no me pasa nada. Dice molesta Rom. Y yo solo soy un ser humano común y corriente. Dice con sarcasmo, ¿de verdad crees que no notaría tus cambios de humor? Te conozco desde que usabas pañales. Felt. Eso último sobraba, hace un puchero avergonzada, ¿y qué te hace pensar eso? Rom. Se sirve alcohol, que desde el asalto de Prieste ya no eres muy feliz que digamos. Ramchis. Recuerda, además de que te echaron a un lado cuando pediste unirte a los interrogatorios de Pride. Gastón. Y Reinar tuvo que irse por varios días para cumplir una misión del Consejo de Sabios. Dice inocentemente Felt. Avergonzada, guarden silencio. Apunta a Gastón, y tú Gastón, debes saber que esos ancianos solo mandan a Reina misiones inútiles por varios días obligatorios para mantenerlo alejado de ese hombre. Dice con furia, asustando a Gastón Rom. Sospechando, así que eso es lo que te pasaba. Mira a su nieta con preocupación, ¿por qué tanta preocupación por el sucesor de Estri de Boyaccia? Felt. Frunce el ceño mientras mira su vaso de leche, es solo que, recuerda el juicio y las expresiones de Pride, no puedo quitarme esa mirada de la cabeza cuando la hermana mayor lo despojó de todos sus falsos títulos. Eso. Confundido, su mirada. Felt. Recuerda la mirada con un sentimiento extraño, la mirada de alguien que lo perdió todo, la mirada de alguien que fue traicionado. Recuerda sus palabras, él dijo que su nombre fue devorado por la gula y que lo incriminaron. Felt ya había visto esa mirada muchas veces cuando estaba por los barrios bajos, las miradas de gente que en verdad lo perdieron todo o de aquellos que fueron apuñalados por quien nunca esperaron recibir el ataque, dos tipos de miradas en solo un par de ojos. Aunque ella lo asociaba a la locura del arzobispo, una plática con Reinhard sobre una duda interna que tuvo le dio a Felt otra perspectiva. Eso se profundizó más cuando veía que cada vez que trataba de pedir interrogar a Pride, le negaban la solicitud con cualquier excusa barata y luego mandaban a Reinhard a quien sabré dónde por varios días, como si alguien intencionalmente la apartara del caso. Felt. Mira a Gastón y Ramchis, como personas que también enfrentaron a los arzobispos, ¿ustedes creen que ellos hagan algo así? Gastón y Ramchis dejaron de beber, tratan de recordar sus encuentros y dicen sus opiniones. Ramchis. Se agarra la sien confundido, la verdad yo no recuerdo mucho, estaba bajo los efectos del lavado de cerebro o de la mierda lunática y varios de mis recuerdos son confusos, dice con dolor y agarrando su pierna inconscientemente Camberley. Debilucho. Dice en broma eso. Lo mira molesto, al menos es más fuerte que tú en combate. Murmura con sarcasmo Gastón. Recordando su combate contra Lie, por lo que vi, a Gula le gusta jugar con las mentes de sus víctimas usando los recuerdos de las personas que devora. Diciendo que los conoce, hablando de experiencias compartidas y torturándolos a través de los recuerdos perdidos. Ese despreciable. Dice con disgusto Felt.
Teoriza, entonces la única forma de saber si Gula en verdad lo devoró es ver si usa sus recuerdos contra la hermana mayor y su campamento. TCH. ¡Qué fastidio! Bebe su leche, pero luego saca la lengua, Ewick. Oye viejo Rom, ¿volviste a diluir la leche? Sabe horrible. Dice con disgusto y broma Rom. Disgustado, te ofrezco la bondad de mi corazón y así es como me pagas. ¿Acaso la comida de la alta sociedad al fin te está corrompiendo, mocosa? Dice con cinismo, entendiendo el chiste Gastón. Se dirige a sus amigos, admito que a veces me da envidia ver a esos dos tan unidos. Nos sentimos excluidos por aquí. Ve a sus amigos a sentir Felt. Mira a sus amigos, no hables como un cobarde, cuando Ramchis tiene una cara casi tan aterradora como la del viejo Rom. Ramchis. Ofendido, ¿qué clase de ofensa me estás lanzando, enana? ¿Yo qué te hice para que me ofendas en ese nivel? Camberley. Molesto por su amigo, sí, él no te hizo nada malo y le pagas muy mal. Eso. Mira a Felt con falsa molestia, señorita Felt, no debería decirle eso a mi estudiante. Felt. Sonríe y se inclina ante Ramchis, de acuerdo, esta vez me pasé. Lo siento, Ramchis. Rom. Los miraba con una expresión seria, ustedes 5 están conspirando para molestarme, o algo así. Todos. Se ríen, ja 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 ja, toc, 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 todos dejan de reírse y miran la puerta sorprendidos, ya que se suponía que nadie tendría que venir a esta hora, a menos que, Felt. Mira a Rom, ¿esperabas a alguien? Rom. Agarra su mazo, no, a nadie, les dije que hoy cerré temprano para la reunión. Se pone en alerta, ¿para una rata? Dice serio hombre desconocido. Veneno. Rom. Entrecierra los ojos, ¿para una ballena? Dice con sospecha hombre desconocido. Arpón. Rom. Comienza a reconocer, para el dragón. Dice titubeando hombre desconocido. Interrumpe y termina, para el señor dragón, somos escoria. Abre la puerta y avanza, y así es como nos veía Lugúnica durante la guerra de hace 50 años, viejo amigo. Dice con pesar la persona entraba revelando a un semihumano de la especie humano serpiente con un cuerpo largo con escamas verdes y ojos amarillos. Llevaba un sombrero jiangxi, un uniforme negro y morado con cintas rojas, y llevaba consigo un arma de doble hoja en combate, mientras guardaba en su bolsillo una metía y vio a los ojos de Rom, quien estaba tan paralizado que su garrote resbaló de sus dedos y cayó al suelo, ya que el semihumano frente a él era uno que se supone fue asesinado hace 50 años por una traición de cierta elfa de pelo rosa en la guerra semihumana y ahora estaba vivo frente a él con la misma apariencia que tenía en ese momento. Ese era un antiguo general de la guerra semihumana de hace 50 años, Libre Fermi, quien había sido asesinado por Sphinx ese fatídico día en la batalla del pantano de Ailla. Felt y los demás vieron con sorpresa una expresión que nunca verían en el anciano, preguntándose quién era el lagarto. Libre. Mira a Rom con nostalgia, ha pasado tiempo valga. Se acerca y se sienta en los asientos de la barra, ¿te gustaría hablar conmigo, amigo mío? Dice con tono sensual Rom. Impactado, Libre. Dice tartamudeando y sin creer a quien veía el lagarto, sonrió con sinceridad y un toque de nostalgia, esperando tener una buena plática con su viejo amigo y su nieta, mientras se asegura de cumplir con su parte de la misión de rescate. Capital del reino de Lugúnica, cerca de la torre de la prisión, 3 figuras encapuchadas veían a la distancia la torre desde los tejados y repasaban los planos del edificio que fueron proporcionados por su inversionista. Una de esas figuras tenía un físico bastante alto y delgado con unos ojos marrones sensatos y vivos. Su pelo era de color verde claro cortado uniformemente y recogido en una pequeña cola de caballo. Llevando un atuendo similar al del culto de la bruja, pero la mayor diferencia era que tenía un emblema que representaba 7 estrellas unidas en una constelación llamada Pléyades. La segunda figura era un elfo de pelo largo y rubio que recoge en 2 colas y ojos verde claro, y, como elfo, tiene orejas puntiagudas. Vistiendo ropa blanca y morada con líneas moradas. En su cintura había enfundada una espada con un filo de color verde menta con una empuñadura color cobre con patrones en forma de cristales en el mango. En su cuello, había un cristal atado a una cadena de plata de un tono rojo, similar al del atardecer con un centro interno de color azul zafiro.
La última figura era un gigante de piel azul de unos 2 metros de altura con varios músculos gruesos y retorcidos en todo su cuerpo y 8 poderosos brazos. Tenía cabello de color blanco y negro atado, con unos ojos oscuros con rasgos similares a los de un demonio vengativo. Llevaba puesto un taparrabos negro raído, brazaletes negros en cada antebrazo con pulseras doradas en los dobladillos inferiores, y medias negras que cubrían sus piernas por debajo de las rodillas y algunas piezas de joyería de oro recorriendo su cuerpo, incluyendo el cuello, la cara y la cintura, además de no llevar zapatos. Tenía 4 grandes espadas ocultas en su espalda. Estos eran Betelgeuse Romanee Contiogeuse, el antiguo líder de la extinta facción moderada del culto de la bruja. Archie Lior, un difunto guardián del bosque Lior. Y Kurgan, un antiguo héroe del clan multibrazo de Boyachia. Ahora todos ellos, revividos y unificados por un evento orquestado por la bruja del tiempo, tenían un objetivo en mente: salvar a Subaru Natsuki. El plan era simple: Kurgan y Geuse crearían una distracción en la entrada mientras Archie entra a rescatarlo. Pero Kurgan notó una mirada llena de dudas en su compañero élfico. Kurgan mira a Archie de reojo. ¿Pasa algo malo, Archie? Archie confiesa: todavía estoy nervioso, solo tenemos una oportunidad. Mira a Geuse con dudas: ¿de verdad no puedes ir tú en mi lugar? Geuse pone su mano en su hombro: sé que te toco la parte más estresante, pero eres mejor que yo para el trabajo. Mira al suelo con culpa: yo todavía no puedo perdonarme por lo que le hice al señor Subaru en el arco 3. Luego cambia a una de incomodidad: además, existe la posibilidad de que adentro podría encontrarse mi, traga saliva incómodo, autoproclamada esposa. Dice eso último con escalofríos. Archie y Geuse temblaron al recordar a la lunática pirómana disfrazada de momia que decía ser la esposa de Geuse en los visionados del arco 5, una mujer que, según una teoría de Fortuna, podría ser ella misma siendo algún tipo de soldado cadáver controlada por Pandora y la autoridad de la ira. Sin embargo, todos decidieron dejar esos pensamientos de comparación. Para ellos, Fortuna y Sirius son 2 personas diferentes. Kurgan interrumpe los pensamientos: sé que existe la posibilidad de que esa maniática también esté en la prisión. Si en verdad está allí, necesitamos que el gran espíritu la asesine antes de que se convierta en un problema para el futuro, o antes de que encuentre a la señorita Fortuna y a ti, Geuse. Mira de reojo a Geuse, quien temblaba de miedo por conocerla. Archie agarra el cristal de su cuello: buen punto, aunque es una lástima que el señor Melacuera no pueda manifestarse todavía. Kurgan solo recuerda lo que nos dijo la enana: debes ponerle el cristal al jefe para que el gran espíritu pueda hacer la conexión y manifestarse. Geuse, dudando: ¿de verdad creen que el señor Melacuera no manipulará al señor Subaru como su nueva ancla? Recordando el visionado, no olvidemos cómo actuó durante el despertar de la señorita Emilia en el bosque. Archie pensando: lo dudo mucho, además sabemos lo que la señorita Alpa le hará si resulta que no cambió. Decisivo, pero yo prefiero darle una oportunidad, así como Subaru lo hizo con todos los demás. Dice con admiración Kurgan. Sonríe con orgullo: es verdad, el jefe siempre le dio la oportunidad a todos, incluso a los que lo abandonaron como Crush o a los que lo asesinaron como Rem. Dice con pesar y admiración: es demasiado amable para su bien, Geuse. Pensamientos. Recuerda el visionado: eso es verdad, el señor Subaru siempre perdona a todos, así como el maestro Flugel en su momento. Duda: pero de verdad yo podré estar entre las filas de quienes recibieron su perdón. Se agarra los brazos para temblar levemente mientras frunce el ceño con culpa: después de lo que hice a él y a todos los que amaba. Piensa preocupado. Geuse todavía podía visualizarlo en su mente, las palabras llenas de devoción y locura de su versión arzobispo, la forma en la que asesinaba a las personas para revivir a Satella, las miradas de los demás invitados por las acciones de su versión en pantalla, la mirada de Subaru que le perforó el alma en pantalla cuando se revelaron sus primeros deseos de matarlo. Geuse tenía miedo de que Subaru lo juzgara, que lo asesine con la autoridad de la pereza a través del karma, que lo desechara como el criminal despreciable que en realidad es, que, Ton Geuse se agarra la cabeza: ouch. Se queja Archie. Se frota el nudillo: contrólate Geuse, entrabas en espiral, de nuevo.
Lo mira con compasión. Sabes que la señorita Alpa prometió explicarle a Subaru nuestra llegada y nuestras historias con tal de evitar que entre en pánico cuando te vea a ti o a Elsa. Geuse. Nervioso, sí, lo sé, es solo, Kurgan. Interrumpe cuando vea el objetivo, ahí vienen. Los dos amigos dejan de discutir ante la señal de Kurgan. El equipo visualiza a Anastasia junto con Ricardo caminando hacia la torre donde se encontrarán con Julius en la entrada para que la princesa mercante, o más bien, el espíritu zorro contratado con ella, intenten sacarle por última vez información que no tiene a Subaru y luego Julius lo torture de nuevo porque el chico no cumplió con el deseo de su señora. El trío se ponen las capuchas mágicas, cortesía de Alpa, mientras Archie apunta a los planos y documentos. Campo Archie destruye la evidencia con cortes precisos y sutiles de magia de viento para que luego salgan desparramados con el viento por la capital. Luego vio como Geuse es agarrado por Kurgan, quien salta de techo en techo para llegar al objetivo. Archie baja del techo hacia un callejón de un salto y corre a través de las sombras para llegar a la entrada a la torre sin ser notado por nadie. Notas finales. Félix en este camino, fue corrompido por un antagonista menor secreto que se aprovechó de su estado mental, para que use su magia curativa para torturar a Pride porque era lo correcto y que eso ayudaría a Crush. Esto hizo que negara más fuerte su propia culpa y le echara a Pride toda la responsabilidad de sus actos. Más detalles próximamente. Crush es la única de su campamento que tiene dudas sobre Subaru siendo Pride y siente que lo mejor sería abarcar otra perspectiva. Lamentablemente, Félix, quien estaba influenciado por la desesperación y la locura que le dio esa persona desconocida, usó magia para influenciar en la mente de Crush para que no se preocupe por nada relacionado con Pride. Esto lo hacía principalmente antes de que ella le transfiriera su maldición. Esta es la misma técnica que Félix trató de usar en Subaru en el arco 3 para eliminar la rabia que sentía hacia Julius. Por fortuna, los restos del antiguo carácter fuerte de Crush que aún residen dentro de ella logran debilitar el lavado de cerebro de Félix con su sentido del deber, haciendo que las dudas vuelvan de vez en cuando. Durante el juicio, Reynard adquirió dudas sobre las supuestas falsedades de Pride, cortesía a sus protecciones divinas de la detección de mentiras y la de la empatía. Felt también tenía sus dudas sobre Pride y esto se solidifica cuando ella y Reynard tienen una charla. Lo malo es que el mismo antagonista menor secreto que influenció negativamente en Félix, fue el mismo que impedía que Felt se involucre en los interrogatorios. También trató de alejar a Reynard cada vez que podía. Más detalles próximamente. Alpa no escatimó en gastos, por decirlo de alguna manera, para el rescate de Subaru en esta ruta, le dio a todos unas capas que ocultan las identidades de sus portadores hasta que ellos decidan revelarse, pero también pueden ser descubiertos desde afuera. Más detalles próximamente. Alpa les dio a los 3 únicos espadachines, los revelados hoy, unas espadas especiales. Más detalles próximamente. Teresia está dividida amorosa y emocionalmente en cuanto a la posición de Wilhelm en toda la historia. Por un lado, es culpa suya por haber abandonado a su familia tras sus muertes. Pero por el otro lado, es culpa del culto por sus maquinaciones, la trampa de Pandora, el soldado cadáver y el nombre de Subaru. Es por eso que le da esa lección al proponer el divorcio a menos de que cambie de actitud, una decisión cuyo tema se abarcará más adelante. Es porque en el fondo, ella aún ama a Wilhelm. Fourier siente una gran decepción del reino de Lugúnica, ya que se necesitó la intervención de un chico de otro mundo para evitar muchas catástrofes que se podrían haber solucionado si no hubiera negligencia por parte del gobierno y principalmente los caballeros. Más detalles próximamente. Libre tiene una misión diferente en el rescate, esto involucra a Felt y a su campamento directamente. Más detalles próximamente. Melacuera no puede manifestarse en el mundo físico, debido a ciertas circunstancias con Alpa y Subaru. Es por eso que solo está durmiendo temporalmente en la gema de Archie. Más detalles próximamente. Geuse es un caso único en el grupo, eso es debido a que fue revivido sin la autoridad de la pereza. Sus recuerdos se detienen desde Pandora, quien escapó de él, y Fortuna para ver a Emilia en el sello. Conserva el cuerpo y personalidad que tenía hace 100 años. Todos desconocen cómo fue que Alpa logró esto. Alpa tuvo que poner unas reglas durante la resucitación, para asegurarse de que se pueda escribir la trama. Más detalles próximamente.
Los cambios tras borrar el nombre de Subaru que fueron descubiertos en este capítulo. Félix fue quien sanó parte de la maldición de Crush antes del asalto final bajo métodos desconocidos. Regulus destruyó la pierna de Ramchis, lo que llevó a la activación de la autoridad de Sirius. Fortuna sospecha que Sirius y ella son en realidad la misma persona. Notas. Hola lobos, en este capítulo tuve que investigar mucho sobre la personalidad y forma de hablar de los personajes. Principalmente Fourier, ya que nunca lo vi / leí enojado, al menos que yo recuerde. Es por eso que puse los dos posibles únicos eventos en las que él podría haber hablado así con alguien, y me dejo con un tremendo dolor de cabeza. Por ahora explicaré algunas cosas. Para empezar, las 3 espadas que fueron mencionadas en la nota 5, son una que ya apareció en cierto What If de Re. 0 y 2 que solo se mencionan en la wiki, dado que no tienen información. Estoy trabajando en sus habilidades, pero no esperen la perfección, les invito a que adivinen. Segundo, este antagonista menor secreto es alguien que quiere sacrificar a Subaru más por odio hacia el culto que por honor, por eso le impidió a Reinhardt que intervenga. Pero él no es estúpido, porque si resulta que Subaru dijo la verdad, busco otro chivo expiatorio para redirigir parte de la culpa en caso de que su nombre regrese, por eso manipuló a Félix, además de que se alegrara cuando él y el campamento Emilia, quienes fueron los que capturaron a Pride, sean perjudicados por las consecuencias. Me pregunto quién será. ¿Ya lo adivinaron? Quería poner un poco de misterio a la trama. Tercero, lo que Libre está haciendo es más un reclutamiento que un sabotaje, no sé qué más decir. Cuarto, Melacuera no se manifestará en el rescate hasta el final del rescate, además necesito verme de nuevo el OVA para rellenar información, pero les prometo que cuando se manifieste en el mundo de los vivos, intentaré de que sea épico. Él es uno de mis personajes favoritos en la serie, lástima que no duró mucho, maldito gato, y quiero esforzarme con él. Quinto, el archiespadachín está inspirado en una variante suya del fic. The Modern Days Age de MHHC. Es un fic en el que ayudo con historias cortas que se cuentan entre la trama. Les invito a que lo lean cuando puedan. Enlaces abajo. Último, el próximo capítulo es más un interludio. Por lo que el rescate desde la perspectiva del trío se pospone hasta el capítulo 4 aproximadamente, sorry. Esto es debido a que quiero profundizar un poco la relación entre Alpha y Subaru, además de que quiero hacer unos cameos. Como sea, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios que les gustó, lo que no les gustó y quiero ver si encontraron las referencias que se hicieron. Esto lo digo porque en el capítulo anterior oculté una sutil referencia a cierto What If de Tappy. A los 3 que lo encuentren primero, avísenme en los comentarios del capítulo correspondiente y les mandaré un saludo en el próximo capítulo. Quiero mandar unos saludos a 3 usuarios que actualmente están leyendo mi fic, usuarios a los que ya conozco por sus historias. Así que saludos. A Juan Player 3000, creador de la historia Ri. Childo Otfriend, a Gaini de la difunta historia de Re. Preguntas. Buen trabajo y espero ansioso los nuevos capítulos. Además de que en verdad espero que revivas Re. Preguntas en algún momento. A Tobias 714, creador de las reacciones en viendo la conquista de la Atalaya en este maravilloso teatro. Aún esperando una actualización, jajaja, buen trabajo. Y a Bielma JJ, creadora de las reacciones en Re. 0 el maravilloso teatro.